Vamos a hacer una oración con ustedes y solamente me gustaría pues enseñarles un versículo que le va a enseñar todos los que están aquí, se los va a enseñar, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Les parece muy largo? ¿Muy difícil? ¿Creen que se lo pueden aprender? Yo creo que sí, ¿verdad? Miren, se lo voy a preguntar otra vez al final de la encuesta. No sé si ya se lo aprendieron. Sí, sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa parte nada más. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fácil, ¿verdad? Díganlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, exacto. Entonces, desde el principio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Luego la segunda parte dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fácil, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todas esas palabras que aprendemos en Juan 3:16, hay una que me gustaría que subrayáramos para que pues la entendamos mejor, que es la palabra unigénito. ¿Qué creen que significa eso? Unigénito. Único, ¿verdad? Significa único. Que Dios solo tiene un hijo, que es Jesús. Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya se lo van a aprender cuando termine la iglesia, ya me lo van a decir. Sí, ¿ok? Bueno, vamos a hacer oración. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Gracias por Jesús, tu único Hijo. Y porque a todos también nos hace ser hermanos, hijos e hijas tuyos. Amén. Dios les bendiga. El domingo pasado interrumpimos un poco la serie sobre el credo de los apóstoles, porque era precisamente el domingo de la resurrección. Y ahora vamos a retomar la serie de las reflexiones acerca del credo de los apóstoles con este sermón sobre la frase que dice: su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando en 1905 se formó la Alianza Bautista Mundial en Londres, hace más de 100 años, con representantes de diferentes países. Fueron 13 diferentes países representando a los bautistas de esos países. Entre ellos estaba México. Los bautistas de México fuimos representados allá hace más de 100 años, cuando se formó la Alianza Bautista Mundial. El primer acto que hizo el recién electo presidente de la Alianza Bautista Mundial hace más de 100 años fue pedir que todos los asistentes se pusieran de pie y recitaran todos juntos el credo de los apóstoles. ¿Qué les parece? Es decir, fue en el nacimiento de la Alianza Bautista Mundial. Los representantes de todas estas partes del mundo recitaron juntos el credo de los apóstoles. Es raro porque los bautistas no somos de esa tradición de decir todos los domingos el credo
esas forman parte de otras tradiciones cristianas. Sin embargo, al hacer eso, los líderes bautistas que organizaron la Alianza Bautista Mundial dijeron: nosotros no somos una secta, ¿verdad? Nosotros no somos una secta, somos creyentes cristianos, junto con todos los cristianos de todo el mundo y de todos los colores y sabores, y de todas las diferentes iglesias y grupos y denominaciones. Los bautistas también creemos el credo de los apóstoles, y por eso hemos estado hablando acerca del credo de los apóstoles, y ahora nos toca hablar de esta frasecita que dice: su único hijo. Ya vimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, y aquí vamos, su único hijo. Creo en Jesucristo, su único hijo. Ya para mitades del siglo II, ¿verdad?, es decir, unos 150 años después de Cristo, los candidatos al bautismo, los que se iban a bautizar, recibían estas 3 preguntas, estando ellos en el agua, y a cada una de ellas respondían: sí creo, ¿verdad? Por eso conocemos que entre los documentos cristianos más antiguos, esta fórmula bautismal del pastor que se llamaba Hipólito, ¿verdad? Hipólito, el pastor de la iglesia en Roma, mitad del siglo II, que utilizaba esta fórmula para bautizar a los creyentes, y que refleja la práctica de esa iglesia en las últimas décadas del siglo II. Y era así: ¿crees en Dios, el Padre Todopoderoso? Y el que se iba a bautizar decía: sí creo. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y se levantó al tercer día vivo entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, y vendrá a juzgar a vivos y muertos? Sí creo, ¿verdad? Y luego le hacía la tercera pregunta: ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Sí creo. Y así los primeros cristianos entendían que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De acuerdo con un historiador que se llamaba Williamson Walker, la confesión bautismal, así trinitaria, ¿verdad?, era la base de la membresía del individuo en la comunidad, y como consecuencia era también la expresión más fundamental de cómo se comprendía esa comunidad, cómo se comprendía a sí misma. Por eso cada vez que hay bautismos es cuando la iglesia puede repasar cómo se identifica a sí misma como iglesia. La comunidad cristiana es comunidad que cree, es una comunidad de creyentes. Entonces, hoy vamos a ver esto que dice: su único hijo, y meditamos en este carácter único de Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Qué significa para nosotros decir que Jesucristo es el Hijo único de Dios? Es decir, ¿qué implicaciones tiene no solo este dato, sino también nuestra creencia? ¿Qué significa creer eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros creer que Jesucristo es el Hijo único de Dios? O vamos a decir, como dicen los muchachos, sí, Jesús es el Hijo único de Dios, pues qué bueno, ¿no? Bien para ti, está bien para Jesús que sea el Hijo único de Dios. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que Jesús sea el Hijo único de Dios. Entonces, bueno, siempre rogando al Señor que, como dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a reflexionar sobre este carácter único de Cristo en 3 aspectos. Número 1, es garantía de acceso. Número 2, es garantía de herencia. Y número 3, es garantía de amor. Entonces, bueno, su único hijo, al decir creo en Jesucristo, su único hijo, es garantía. Ahí estamos garantizando ¿qué? Acceso, herencia, amor.
Primero es garantía de acceso. Miren, hace 2000 años en el contexto religioso del Imperio Romano, varios dioses eran hijos de Zeus, ¿verdad? Zeus no tenía un solo hijo único. Además, el mismo emperador romano, él reclamaba para sí el título de ser hijo de Dios. Y así también lo habían hecho los antiguos faraones en Egipto, y lo han hecho todos los monarcas que han pretendido tener ascendencia divina. Hasta hace unos 60 años, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, una de las condiciones de la rendición incondicional de Japón era que firmara el emperador que renunciaba a decir que él era Dios, que él era hijo de Dios. Entonces los americanos, cuando ya le torcieron el brazo al imperio japonés, le hicieron firmar al emperador que él dijera que siempre no, ya no soy hijo de Dios, no soy Dios. Y eso, o sea, todavía en nuestro tiempo, en nuestra época, existe esta idea de que el emperador, el monarca, pretende ser hijo de Dios. Entonces, la idea de que Dios tenga hijo no es exclusiva del cristianismo, ¿verdad? No inventaron los cristianos esta idea de que Dios tenga hijo. Lo que sí es nuevo, y lo que sí es la insistencia cristiana, es esto de que Dios en Jesús de Nazaret tiene a su único hijo. Por eso la palabra unigénito. Esta insistencia cristiana remarca la gran diferencia que existe entre el emperador romano y Jesús. Ya, el emperador romano o cualquier emperador humano dice ser hijo de Dios, descansando en su lujoso palacio y sin saber nada de las necesidades del pueblo. Al emperador nunca le falta. El emperador vive en el lujo de su esplendor y de su riqueza. Además, el emperador nunca compartiría su condición divina con la gente. O sea, nunca existió en el Imperio Romano ningún decreto que el emperador dijera, por este decreto yo les digo que les comparto a todo mi pueblo el carácter de ser hijo de Dios. Ya no soy nada más yo el hijo de Dios, ahora todos los ciudadanos del imperio también serán hijos de Dios. Nadie hizo eso nunca. Por eso, qué diferente es Jesús. Porque en Jesús se podían ver marcas distintivas, marcas inequívocas de ser el hijo de Dios. Su entrega sufrida, su amor por los enemigos, su rechazo a la violencia y su insistencia en no devolverle al malvado su maldad. Su fe inquebrantable, aún en medio de la crucifixión, él seguía llamándole a Dios Padre, ¿verdad? Nunca se quebrantó su fe. Un centurión romano que estaba acostumbrado, sí, como centurión romano, a escuchar el discurso político de que el emperador era el hijo de Dios y propagandístico, ¿verdad? Y él estaba entrenado en la ideología de la supuesta divinidad del emperador. Digo, para que fuera centurión romano ya era un cuadro formado, había tomado cursos sobre la ideología del imperio, había sabido la doctrina de que el emperador decía que era hijo de Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, él reconoció y dijo, verdaderamente era el hijo de Dios. En el capítulo 15 de Marcos, ¿verdad? Dice, verdaderamente era el hijo de Dios, no el emperador romano. No, que está siendo crucificado, ¿verdad? Verdaderamente es el hijo de Dios. Versículo 39 de Marcos 15. Y lo que es más, este hijo único de Dios nos abre a todos la puerta para ser sus hermanos y hermanas. Este hijo de Dios único, sí, proclama y declara que el ser hijos e hijas de Dios está abierto para todos. Nos abre a todos la puerta, es garantía de acceso. Por eso celebramos
que si Dios ha de tener un hijo único, ese sea Jesús y no el emperador romano. El emperador romano nunca nos abrirá la puerta para nosotros llegar a ser hijos e hijas de Dios, pero Jesús sí. Como hijo único de Dios, entonces es garantía de acceso. Nosotros tenemos acceso. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Porque Jesús es hijo único, nosotros tenemos acceso a ser hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ningún otro supuesto hijo de Dios nos compartiría la bendición de ser hijo de Dios. Por eso, al decir nosotros, creo en Jesucristo, su único hijo, estamos enfatizando, ¿verdad? Estamos subrayando la garantía cierta y segura del acceso que tenemos a la paternidad de Dios. No existen hijos de Dios fuera de la fe en Cristo Jesús, que consideren su condición de hijos como un privilegio que jamás compartirían. Dios solamente tiene un hijo con letra mayúscula, y ese es Jesús de Nazaret. Y por la fe en ese Jesús de Nazaret, a todos se nos da la condición de ser también hermanos. Somos hermanos menores, somos hermanos de Jesús. Somos hermanos de Jesús de Nazaret. Y entonces, así pues, nosotros también, por la fe en Cristo Jesús, tenemos acceso. Pero también es garantía de herencia. Porque Jesús, como hijo único, también es el heredero único. Ser hijo único es ser heredero único. A diferencia de los humanos que ejecutamos los derechos de herencia después de la muerte de los padres, esta herencia de Jesús se disfruta estando vivo el Padre, porque precisamente la herencia es el Padre mismo. La herencia de Dios es Dios mismo. Jesús es el heredero único de Dios. Entonces, toda la atención, toda la compañía, toda la solicitud, el afecto, todas las riquezas de Dios le pertenecen a Jesús por derecho exclusivo, porque es el Hijo único. Entonces Él tiene todo lo que es la riqueza de la paternidad de Dios, todo el cariño de Dios lo tiene Jesús como derecho exclusivo. Jesús no tiene solo una mínima porción de la herencia que le haya tocado en la repartición entre muchos seres espirituales, hijos de Dios. No es que Jesús tiene una parte del amor de Dios, no. Jesús, al decir su Hijo único, estamos diciendo, Él tiene toda la riqueza del cariño, solicitud, afecto, compañía, atención y amor de Dios el Padre, solo en Jesús. Si bien existen muestras de la revelación de Dios, ¿sí?, destellos de la luz de Dios, brillos de la luz de Dios en todas las culturas humanas y en todas las religiones humanas, sí existen como ecos de la voz de Dios que resuenan en todas las culturas y en todas las religiones. Pero esos signos, estos destellos que están en las diferentes culturas, todos apuntan hacia Jesús. Son como indicadores de que si hay un eco, quiere decir que hay alguien que habló. Y si hay un reflejo, pues quiere decir que hay una fuente de luz. Y todos esos reflejos que hay en las religiones humanas apuntan a la fuente de la luz, que es Jesús. Porque en Él tenemos al heredero completo y legítimo, completo y también legítimo de Dios. Heredero legítimo de Dios. Así pues, para los creyentes en Cristo Jesús, esto quiere decir que tenemos completo el corazón de Dios. No tenemos una mínima parte del corazón de Dios.
Jesús nos hace ser participantes de esa herencia a todos. Es garantía de herencia. Jesús no escoge a ciertos elegidos especiales para darles algo de Dios. A todo aquel que invoque el nombre de Jesús con fe sincera, Dios le adoptará como su hijo o hija. Dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos, somos hijos por medio de Cristo. Somos hijos e hijas. Tenemos también herencia, pero no una parte de la herencia, sino herencia completa, porque la herencia es Dios. Nuestra herencia es Dios. Los primeros cristianos, queridos hermanos y hermanas, eran en su mayoría pobres, esclavos, mujeres, personas sin poder en el imperio, miembros de los sectores en desventaja dentro del imperio romano. Para ellos y también para nosotros, el día de hoy, creer en Cristo se trata de algo tremendamente grandioso. Que Dios nos ha entregado todas las cosas en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:32. Dios nos ha entregado todas las cosas. Somos dueños de todo por medio de Cristo Jesús. Tenemos acceso, tenemos herencia, pero también es garantía de amor. Cuando decimos creo en Cristo, creo en Jesucristo, su único Hijo, estamos diciendo tengo garantía de acceso y tengo garantía de herencia, pero también decimos tengo garantía de amor. Dios no escatimó, no calculó, no redujo, no recortó, echó la casa por la ventana, dice, ¿no? No detuvo su mano para dar, nos dio a su propio Hijo, su único, al unigénito, entregó su propio corazón en la cruz de Jesús. No hemos de dudar del amor de Dios. Dios ama a la raza humana y lo demostró dándonos a su único Hijo, Jesús. Por eso Dios nos abre la puerta para ser sus hijos y sus herederos. Jesús es pues la provisión de Dios para un mundo necesitado, para todas las necesidades humanas. El amor de Dios expresado en Jesucristo abarca y satisface. ¿Cuál es nuestra necesidad? La necesidad de consuelo, la necesidad de fortaleza, la necesidad de certeza, la necesidad de provisión, la necesidad de sentido, la necesidad de alegría, la necesidad de pertenencia. Todas las necesidades que tengamos las satisface Jesús. Pero yo creo que hay una necesidad que es la más urgente de todas. La necesidad de un nuevo comienzo. El corazón humano se encuentra atado por los efectos del pecado y por las fuerzas de la culpa. El corazón humano carga con el peso de su pasado que no le permite vivir y disfrutar la felicidad el día de hoy. El corazón humano no es capaz de ver el bien en sí mismo ni tampoco en los demás. Todo es una fuerte cadena de negaciones. Tú no vales, no eres sincero, no sirves para nada. Pero en Jesús empieza una nueva creación de la humanidad. Dice 2 Corintios
5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Jesús es el nuevo Adán que encabeza la formación de una nueva raza humana. Una nueva raza humana que ahora es libre del poder del pecado y de los efectos de la muerte. Por la fuerza de su amor, Jesús es espíritu vivificante y nos comparte a todos los poderes de la resurrección. Qué lindo que estamos celebrando esta época en la que recordamos que Jesús resucitó. Nos comparte los poderes de su resurrección. Cuando por todas partes se nos repiten mensajes de rechazo y de muerte, en cambio, en Jesús, Dios nos da una palabra de afirmación. En Jesús, Dios nos da un sí. A lo mejor escuchamos palabras de condena de parte del mundo. En Jesús escuchamos palabras de justificación. A lo mejor escuchamos un diagnóstico negativo en alguna oficina de algún doctor, pero en la oficina de Jesús escuchamos un diagnóstico de vida. Una palabra de afirmación. Dice 1 Corintios 1, 19 y 20 que Jesús es el sí de Dios. En Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén. Jesús es el amoroso sí de Dios para nuestra vida. Sí al acceso, sí a la herencia, sí al amor de Dios. En este Jesucristo, Hijo único de Dios, creemos, confiamos y queremos vivir ahora y siempre. Amén.